Te quiero hablar de un amigo que su vida por mí dio. En la cruz me demostró todo su amor. Él resucitó, su espíritu me guiará a la eternidad. Jesús vendrá, está escrito en su palabra, es real. Prometió que por nosotros volverá, Él lo cumplirá, Él regresará en gloria y majestad. Prediquemos hoy que Cristo viene pronto con poder. Señales ya se cumplen por doquier. El mundo puede ver que nuestra esperanza descansa solo en Él. Jesús vendrá, está escrito en su palabra, es real. Prometió que por nosotros volverá y lo cumplirá. Él regresará en gloria y majestad. Prediquemos hoy que Cristo viene pronto con poder. Señales ya se cumplen por doquier. El mundo puede ver que nuestra esperanza descansa solo en Él. Ven, prepárate, no esperes más. Es tiempo de su gracia aceptar. Prediquemos hoy que Cristo viene pronto con poder. Señales ya se cumplen por doquier. El mundo puede ver que nuestra esperanza descansa solo en Él. Prediquemos hoy que Cristo viene pronto con poder. Señales ya se cumplen por doquier. El mundo puede ver que nuestra esperanza descansa solo en Él. Cristo viene pronto al mundo otra vez. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo ya les había puesto este himno aquí en el grupo, pero no podía perder la oportunidad de que en la voz de la cantautora lo escucháramos en vivo y en directo. Lo compusieron en compañía con el pastor Ariel, Jenicita y él. Así es de que bienvenidos y siempre es un gusto, pastor, verles y recibir el apoyo de ustedes para nutrirnos con la palabra de Dios. Así es de que, pastor, le agradezco que por favor inicie su temática con una oración. Con mucho gusto, oremos. Buen Señor y Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por la bendición de nuestra vida, del día terminado, y gracias porque permites las herramientas tecnológicas para conectarnos en adoración a ti y en el estudio de tu palabra. Tú conoces, Señor, las necesidades de todos los participantes en esta noche, cada uno con nuestras familias, como estamos, nos presentamos ante ti.
suplicando tus bondades, suplicando tus misericordias y suplicando la bendición de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra y afirmar nuestro corazón hacia ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro que estamos estudiando, que me delegaron para estudiar, es la última parte del capítulo 1, que titula La última crisis de la tierra. ¿Cómo será la última crisis de la tierra? Yo quiero que leamos unos apartes de la escritura para entrar en materia. Vamos a leer Mateo capítulo 16. Lean conmigo Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3. Mateo 16, 2 y 3. Si hay alguien que lo tiene, puede activar su micrófono y leerlo rápidamente. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. No podéis distinguir. Eso es interesante. En tiempos de Jesús, gracias hermana por la lectura, en tiempos de Jesús, las personas se preocupaban por saber si iba a llover, si los tiempos del día, de la noche, la parte aquí de la tierra, pero no sabían distinguir el aspecto de los tiempos y las señales, no las distinguían. Y yo pregunto, ¿creen que con relación a la gran crisis final, en la cosmovisión general de los seres humanos, discierne claramente que el fin está cerca, que la venida del Señor está cerca? Es el pensamiento del corazón de los seres humanos direccionado hacia entender de que Jesús ya está regresando, a entender que la palabra de Dios ha mencionado acontecimientos que se han venido cumplimiento al pie de la letra, con fechas exactas, y entendemos realmente los tiempos verdaderos, el tiempo que debemos entender. O seguimos esperando si es que la economía, si es que el dólar, si es que si hago este negocio, entonces genero empresa, y seguimos cosechando solamente para esta tierra. En el tiempo de Jesús, no estaban tan lejos de las realidades que tenemos nosotros hoy. Esto a manera de introducción, conocer los tiempos. Yo me puse a averiguar, amados hermanos, lo que ha ocurrido así alrededor de los últimos meses, 6 meses, aquí alrededor del mundo, acerca de los tiempos de las situaciones que señalan que sin duda alguna nuestro Señor Jesucristo está regresando. Por ejemplo, el 12 de septiembre del año pasado, un terremoto de 6.8 sacudió a Marruecos y dejó 5.530 personas. En Libia, el mismo día 12 de septiembre, ocurrió una inundación, se desbocó una represa y hubo 11.300 muertos y más de 10.000 o más desaparecidos. En octubre 8, terremoto en Afganistán, deja más de 2.000 personas muertas. En el 9 de octubre inicia guerra entre Israel y Gaza y todavía van alrededor de 30.000 muertos, dicen las cifras. Terremoto hace poco allí ¿en qué? En Japón. Inundaciones en un lado, incendios en otro, huracanes allí, tempestades allá. Las señales que predijo Jesús, amados hermanos, sencillamente se ven plenas a la vista de nuestros ojos, pero será ese lo que va a desembocar en la gran crisis final. La verdad es que yo me conmuevo, amados hermanos, en comprender estos temas y entender que el día de la redención, el día de la venida de nuestro Señor está cerca. Por eso yo quiero invitarles para que leamos otra promesa de la Escritura, Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, dice una verdad
muy contundente. La palabra de Dios dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día de la venida de Jesús. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en libertinaje, no en contiendas, no en envidia. Al contrario, vistámonos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Conociendo el tiempo, la última gran crisis de la tierra, los vientos están agitados, las economías fluctúan, la pobreza aumenta, los ricos se hacen más poderosos, la condición social cada vez se hace más difícil en todas las culturas. Los desastres naturales mencionados, todo señala que vamos hacia un gran final. Todo apunta, todo converge a que la tierra se va a estremecer. Alcanzamos a vislumbrar y el apóstol menciona que la noche está avanzada, se acerca el día y por eso como pueblo de Dios debemos andar honestamente. Como pueblo de Dios debemos andar en el temor del Señor, debemos andar en su palabra, en obediencia, en sujeción a Él, vestidos de la coraza de justicia de nuestro Señor Jesucristo, tomando esa armadura preciosa de nuestro Dios. Bueno, la última crisis de la tierra vendrá. Y yo pregunto, todos estos eventos que mencionamos, la crisis que atraviesan las naciones, todas las situaciones que nosotros vemos por los diarios, por los noticieros, etcétera, todos esos eventos serán lo que traerán la crisis y todo terminará ahí. Pues quiero decirles esta noche que todos esos eventos subyacen a un problema de fondo. Hay un problema de fondo en los poderes de la tierra que está repercutiendo en esas señales, porque cada vez el corazón del hombre se aleja más de Dios. Así que yo quiero desarrollar el tema en esta oportunidad analizando 3 párrafos de los que me delegaron del capítulo 1. El primero de ellos es el siguiente. Vamos a leerlo. En la página 15 del libro de Eventos de los Últimos Días, hay un subtítulo que menciona las profecías acerca de los últimos días demandan nuestra atención. Demandan nuestra atención el entender lo que ocurre en los últimos días. Y el párrafo recita: vi luego el tercer ángel. Yo quiero que se concentren aquí a nuestros amigos para poder entrar en materia y comprender el mensaje de la palabra, que es fuerte y tiene que sentarse muy bien para que no se caiga. Dice, vi luego el tercer ángel y dijo mi ángel acompañante. Dice, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, la obra del tercer ángel es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Wow, aquí hay varios elementos importantes que vamos a desarrollar para comprender. Entonces vemos allí, lo puede dejar, dijo, vi luego el tercer ángel. ¿Cuál ángel? Ve la escritora de este maravilloso libro. ¿Qué dice? La ungida del Señor. El tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Para entender qué dice el tercer ángel debemos leer lo que está registrado en Apocalipsis. Así que yo quiero que vayan todos conmigo a leer la palabra. Su servidor es muy bíblico, 100% bíblico, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La palabra de Dios dice, vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9
al 11. ¿Por qué dice ella que el mensaje de ese tercer ángel es terrible, su misión es tremenda y ha de hacer una separación? Se va a separar el trigo y la cizaña. El Señor Jesús relató una parábola en Mateo capítulo 13 del trigo y la cizaña, que hay que dejarla crecer juntamente, pero al final Él hará una separación y recogerá el trigo, sus hijos amados que obedecieron y se sometieron al Señor, y apartará la cizaña, que siguieron su filosofía, sus conceptos de vida, la cultura del entonces, y se fueron tras la maldad y nunca se acercaron al Señor. Habrá esa separación. La última obra que menciona el capítulo en análisis menciona que el tercer ángel ha de hacer un trabajo muy importante. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? ¿Y por qué debe absorber nuestra atención? Lean la palabra de Dios, lo que está escrito en Apocalipsis 14. ¿Alguien lo tiene? Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Gracias, gracias, muy amable. Entonces mira que el primer párrafo en análisis nos menciona que se va a levantar un movimiento que va a denunciar a la iglesia falsa, al movimiento religioso que está engañando a los seres humanos. Me dice este verso en análisis que si hay alguien que denuncia a un poder que está engañando y que va a tener un poder, un final triste, nefasto, es porque hay un pueblo que está de parte del Señor. Entonces, aquí el párrafo introduce que el mensaje del tercer ángel, su obra es tremenda porque ha de hacer una diferenciación. Se van a colocar los enunciados sobre la mesa de trabajo y entonces habrá una decisión, tanto para vida eterna o para muerte eterna. Porque me dice que este mensaje dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca o en su frente, dice, beberá la ira de Dios. ¡Wow! Entonces aquí es donde yo debo pedirle a Dios sabiduría, porque significa que hay un movimiento que está engañando, pero significa que hay otro movimiento que denuncia, otro movimiento que conoce. Yo les pregunto aquí, a ver, ¿cómo sabe? A ver, yo escuché a alguien por allí de Chile, el acento me hizo acordar de nuestra hermana Díaz Aravena, que la conocemos y es nuestra amiga. ¿Cómo sabe mi hermana distinguir un billete falso? Bueno, acá en Chile tenemos maquinitas para poder distinguirlo y a uno le enseñan también que bueno, acá por ejemplo los billetes ahora son como plástico y son muy suaves. Entonces, si La es maquinita. falso, son más porosos. Pero ¿cómo se sabe si el billete es falso? Por eso, al tocarlo, bueno, o sea, no voy a saberlo si no conozco bien el verdadero. Ok, muy bien, ahí está Sí. la clave. No podré saber si hay un movimiento falso si no conozco el verdadero. Entonces, el párrafo en análisis menciona que el mensaje del tercer ángel denuncia a, a Babilonia, denuncia a la bestia, perdón, y a su imagen, y que si alguno recibe su marca en su frente o en su mano, él beberá el castigo, beberá del vino de la ira de Dios, y van a ser separados. Entonces quiere decir que hay un movimiento que está engañando. Hay un movimiento religioso que está atrapando a la mayoría. Y entonces por eso el texto, el párrafo que analizamos señala que el entender este mensaje y analizarlo hará una diferenciación
en querer salvación o querer condenación. Y yo pregunto en esta noche, ¿por qué estamos acá? Todos estamos en la disposición de nuestros quehaceres, ya regresando a casa, quizá conectados en el dispositivo mientras usted conduce su auto a llegar a casa, pero estamos conectados porque en el fondo nosotros queremos salvación. Entonces el mensaje es contundente porque se ha venido promulgando un mensaje. El tema en cuestión es candente porque desde el año 1848 se ha venido predicando el mensaje del primer ángel, que el mensaje del primer ángel señala las características del billete verdadero. Temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al Creador en el día verdadero. Hay un compendio de temas importantes en el mensaje del primer ángel que se promulgó en los inicios del adventismo en los Estados Unidos y también un poco antes del adventismo con los precursores del advenimiento, del movimiento millerita. Hay un mensaje del primer ángel, hay un mensaje del segundo ángel que es denunciar las características de este poder que está engañando a la gente. Y aquí el mensaje del tercer ángel es contundente porque es el último llamado. Dice, si usted no abre los ojos y entra al verdadero redil, entra al verdadero conocimiento del Altísimo, entra a ser el verdadero adorador en el espíritu y en verdad, entra a tener comunión con el Señor, corre el riesgo a ser como la mayoría. Entonces, hay otro párrafo que me llamó poderosamente la atención, el segundo párrafo, que tiene que ver con la hilación, porque yo dije, ¿cómo tratar de ese tema de este capítulo? Pero encontré algo importante. Está ahí en el otro subtítulo dice, estudies especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Dice el párrafo que al estudiar este libro de Daniel y Apocalipsis, el pueblo de Dios va a entender unas realidades más profundas, porque hay verdades contundentes allí. El párrafo dice, pronto, bueno, dice, el último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Ahí lo están subrayando. Les recomiendo ese libro, lo he leído muchas veces. Entonces, leer tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis nos ayudan a comprender cosas importantes. Y relata el capítulo. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Vea, léanlo allí. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Eso es interesante. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Esto es importante. Entonces, hay verdad, hay mensajes, hay enseñanza con relación a la bestia y a la imagen. Existe un movimiento, la Iglesia Adventista alrededor del mundo comprende verdades fundamentales y con amor, con cariño, con empoderamiento de parte del Señor, anunciamos y se enseña la palabra. No tenemos nada contra nadie, porque toda persona es valiosa en sí mismo, es un candidato al reino de los cielos, pero la Biblia muestra que definitivamente hay poderes políticos, religiosos, han habido movimientos en todos los sistemas que se están cumpliendo y están apuntando para la última gran crisis final. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene connotaciones muy importantes para entender el asunto de la bestia y el asunto de su imagen y el asunto de su marca, como lo dice el mensaje del tercer ángel. Ese movimiento que está predicando y enseñando. Tenemos una responsabilidad. Así que vamos a estudiar qué dice el Apocalipsis con relación a ese mensaje que se debe dar a conocer con amor y también con mucho respeto, acerca de ese poder que está
tramando todo para la gran última crisis final, para la gran crisis final. Es así. Así que yo quiero invitarles para que lean conmigo el capítulo número, a ver, estoy por aquí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 8. Vamos a leer, porque ya leímos en el párrafo, en el libro que me dijeron que estudiara para presentarlo, dice, debemos estudiar verdades que están en el Apocalipsis. Yo quiero compartir el asunto de la bestia, de la imagen de la bestia y también del tema de la marca de la bestia. Entonces vamos a leer allí lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Dice la escritura, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Entonces aquí comenzamos a notar que ese poder, cuando se utiliza la palabra blasfemia, es que va en contra de Dios. Por eso el mensaje que dice Apocalipsis 14, del 9 al 11, es denunciando a ese poder y que se va a perder porque ha enseñado blasfemia. Ha enseñado cosas que no son conforme a la palabra y que se ha colocado contra Dios. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, es decir, bebió la doctrina de los griegos. Sus pies eran como de oso, es decir, que también tiene algo de los medos y los persas, y su boca era como de león, es decir, Babilonia, los grandes imperios mundiales. Y también dice, el dragón le dio autoridad, su poder, su trono y gran autoridad. Perdón, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces yo quiero ir analizando varias cosas importantes aquí. Vayan apuntando los que les gusta tomar nota. Bestia que sube del mar, dice el capítulo 13, versículo 1. ¿Qué significa el mar? La palabra de Dios en Apocalipsis 16, Apocalipsis 16, 15, a ver, 16, 15. No, permítame un momento. Es 17, 15. Apocalipsis 17, 15 dice así. También le dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, me paré sobre el mar y vi una bestia que subía del mar, muchas aguas. La misma bestia de Apocalipsis 13 es la de Apocalipsis 17. Vamos a hacer ahorita un paralelismo importante. Significa que surge de muchedumbres, de muchos pueblos. Me dice también el versículo 4 que este poder, a ver, permítame, dice el versículo 4, la adoraron el dragón y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. El dragón le dio autoridad, le dio el poder a esa bestia. ¿Quién es el dragón? Recuerden que el párrafo dice que Apocalipsis tiene grandes verdades. Y Apocalipsis señala quién es el dragón. Si usted lee Apocalipsis 12, Apocalipsis capítulo 12, a ver, permítanme un momento, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón es el poder, es el diablo, que catapulta a ese poder religioso. Surge de muchedumbres, ¿sí? Y es el enemigo que lo catapulta, lo levanta, le da el poder. El versículo 5, podemos leer el versículo 5 y el 6 de Apocalipsis 13, dice, también se le dio una boca que hablaba con arrogancia y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y dice el versículo 6, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y aquí encontramos unos elementos importantes de este poder y desenmascarar. Porque la gran crisis de la tierra, la última gran crisis,
se va a debatir en la hegemonía de ese poder, sus poderes aliados, las naciones, sus poderes aliados, las hijas de este poder, contra un remanente, contra un pueblo que ama a Dios, que obedece su palabra y que sí se somete. No es como este poder. Entonces encontramos aquí, familia, encontramos que este poder no tiene respeto con las cosas del Señor. Se levanta contra el Señor y habla contra el Señor. Eso es lo que me dice. Arrogancias, blasfemias, blasfema contra el nombre de Dios, contra el tabernáculo y contra los que habitan en el cielo. Yo les pregunto, ¿quién ha sido ese poder? La historia enmarca un poder político religioso que surgió en la Edad Media, el poder de la Iglesia Católica Romana, con el respeto de mis amigos que están aquí, las personas que están escuchando, tuvo ese poder de blasfemar contra Dios, de cambiar los tiempos y la ley. Va ligado con lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 7:25. Se colocó contra Dios porque colocó la intercesión de los santos y María en lugar de la intercesión de Jesús. Colocó la idolatría, la adoración a las imágenes y una cantidad de cosas en lugar de que los seres humanos se confiesen directamente ante el Señor. Cambió la santidad del verdadero día de reposo, del día de sábado al domingo, y se atrevió a colocarse en lugar de Dios porque los cardenales, los líderes, el líder que le llaman el Papa, tiene en su tiara el nombre de Dios, Vicario Filii Dei, el representante de Cristo en la tierra, y usurpa el lugar del Espíritu Santo. Ese ha sido el poder. Con ese poder se llevará a cabo la gran lucha final entre los que van a estar de parte de Dios o los que se van a perder. Por eso el mensaje del tercer ángel dice que la bestia va a sufrir consecuencias nefastas y los que adoraron a la bestia y siguieron sus enseñanzas van a terminar mal. Entonces allí como adorador yo tengo que ser consciente y a sincerarme y dejar que el Espíritu de Dios me guíe. Mira, yo vengo de ascendencia católica. Mis padres, abuelos, toda mi familia ha sido católica. Fui el primer adventista dentro de la familia, y eso causó una conmoción el día de mi conversión. Pero pasó el tiempo y ellos se dieron cuenta que mi decisión fue muy importante. Y ellos se dieron cuenta que no son las tradiciones de los padres, las tradiciones de los abuelos, sino realmente la palabra de Dios. Y eso es importante. Hacer una diferencia sometiéndonos al asunto de Dios, a la autoridad de nuestro Dios. Este poder, esta bestia que emerge del mar, se le dio autoridad, dice la Biblia, por 42 meses, dice el versículo 5. Hay unos enunciados importantes en las Sagradas Escrituras que hablan de estos tiempos. 42 meses es igual a 1260 días. Es igual a lo que indica también Daniel capítulo 7:25, tiempos y la mitad de un tiempo. Realmente ese fue el tiempo de la hegemonía de ese poder. Porque saben, a mí me dice el versículo 3 que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Quiere decir que este poder tuvo una hegemonía. Y la historia, si usted entra allí a Wikipedia, a lo que responde Google, la Iglesia Católica tuvo una hegemonía suprema desde el año 538 de la era cristiana hasta el año 1798 con la Revolución Francesa, cuando el Papa Pío VI fue tomado por Napoleón, por el general Berthier en el liderazgo de Napoleón Bonaparte, y entonces asesinaron al Papa y tuvo una herida mortal. Se cansaron las naciones europeas de obedecer todo lo que decía Roma, y entonces se independizaron, y entonces perdió una hegemonía, un dominio que tuvo durante 1260 años. Entonces, el tema
tiene que ver con la gran crisis final, porque ha sido el poder que se ha levantado por el dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Como no pudo vencer a Cristo, él levanta un poder, y la profecía así lo indica, que hará guerra contra el verdadero pueblo del Señor. Y entonces el mensaje del tercer ángel demanda una separación entre quienes siguen al movimiento religioso falso y el día de adoración falso y las enseñanzas falsas y el vino de su fornicación falso, o quienes se someten a la autoridad de la palabra de Dios, quienes se dejan tocar por el amor de Jesús, quienes se someten a la obediencia a nuestro Dios. Hay una gran diferenciación entre esos dos poderes. Por eso el libro dice que estudiar el libro de Apocalipsis demanda nuestra atención, porque hay símbolos, hay términos, hay unos elementos importantes que nos orientan y nos dan luz frente a la realidad que vive nuestro mundo. No cabe duda que el mensaje que tenemos es un mensaje de advertencia, el mensaje que como pueblo de Dios tenemos, porque dice, su mensaje es tremendo, dice, causará una conmoción, y a veces choca, porque dice, uy, se está metiendo con lo que yo soy, con lo que yo pienso, yo tengo aquí mi virgencita, yo tengo allí, no sé, yo tengo mis convicciones personales, pero resulta que cuando la palabra de Dios llega al corazón y el Espíritu toca, habrá una transformación, habrá una convicción diferente. Mira, el tema sigue, porque llegará el momento en que llegará la última gran crisis final. ¿Cómo llegará la gran crisis final? El libro de Apocalipsis lo menciona. Versículo 11 de Apocalipsis 13. Yo les voy a pedir su tiempo, 15 minutos más y termino. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vea qué interesante. Ahora encontramos aquí a otro poder que emerge no del agua, sino de la tierra. ¿Saben quién es ese poder? Las interpretaciones y la revelación menciona que ese poder se llama los Estados Unidos de Norteamérica, quien se hace potencia mundial con la victoria en la Segunda Guerra Mundial, quien se hace cabeza del planeta Tierra. No hay una potencia más grande que los Estados Unidos. Este poder, este tenía 2 cuernos semejantes a los de cordero, pero hablaba como dragón. Como cordero, porque es que a Estados Unidos llegó el protestantismo después de la persecución que hizo Roma en Europa en la Edad Media, con el surgimiento de la Reforma Protestante con Martín Lutero en el 1517. Hubo persecuciones y los primeros padres en el Mayflower viajaron en el 1620 y plantaron la gran tierra de la libertad, por eso la Estatua de la Libertad que conocimos el año pasado ahí en Nueva York. Eso es interesante. Como cordero, pero habla como dragón, donde los jefes y dirigentes de Estados Unidos pronuncian, los otros países se callan. Sí, señores, sí, señores. Nadie arremete. Pues resulta que llegará el momento. Esto está por cumplirse. Toda la doctrina de el poder político, el poder religioso papal, será catapultada por los Estados Unidos para que se acepte esas enseñanzas. Así lo dice. Leo textualmente. Dice, ejerce toda la autoridad, versículo 12, de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a ese movimiento religioso, esa primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Lo interesante es que a pesar de que hubo una herida mortal en el año 1798, a partir de ahí la iglesia se ha venido recuperando, porque ha sido acusada por todos los métodos de tortura con lo cual persiguieron a los santos del Altísimo. Todas las situaciones que ha habido en medio de sus dirigentes y situaciones que están publicadas, ella se ha ido recuperando porque ha sido intercesora. El muro de Berlín en el 91, han habido movimientos y acercamientos que por ese intermedio ha recuperado y su fuerza se ha vigorizado y su herida mortal se está sanando. Y Estados Unidos ahora va a catapultar, eso estamos en estico,
Muy pronto, recuerden lo que dice Romanos. El día está, la noche está avanzada, si se acerca el día. Y todas las situaciones políticas, religiosas, la condición social, la desobediencia del hombre, el aumento de la violencia, el aumento de la maldad, el aumento del divorcio, la aceptación de todo lo contrario al Señor, el tema de la identidad de género, cómo el mundo llegó a convertirse en Sodoma y Gomorra, porque la gran ramera, la gran bestia, no, todos pueden vivir y todos Dios los ama así, Dios los entiende así. Si es verdad que Dios nos entiende, pero si yo no hago correcciones en mi comportamiento y dejo que la sangre de Cristo me limpie, corro el riesgo de perderme, corro el riesgo de tener la consecuencia de la condenación de la gran bestia y de sus seguidores. Entonces la gran crisis final, la última crisis final, llegará en que ese poder se emancipará, recuperará, y dice la Escritura, el versículo, permítame en un momento, también dice el versículo 13, hace grandes señales, los Estados Unidos de tal manera incluso hace descender fuego de los cielos, de cielo a la tierra delante de los hombres, engaña a los habitantes con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciese matar a todo aquel que no la adorara. Hacía que todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha, en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí encontramos elementos importantes. Sencillamente, los poderes políticos con Estados Unidos a las cabezas, las naciones que comulgan con los Estados Unidos, levantarán y colocarán a Roma por arriba. Y entonces se va a decretar por los Estados Unidos de que se haga la imagen, que no es otra cosa sino afirmar por decreto político, que ninguno puede comprar ni vender y deben guardar la santidad del falso día de reposo. Así que la gran crisis final, la última crisis final, tiene que ver con la adoración correcta a nuestro Dios. La imagen de la bestia que fue herida y revivió, Estados Unidos hará que todas las naciones se consternen, se postren a la bestia respetando el falso día de adoración. Esa última gran batalla, y por eso el mensaje del tercer ángel es decisivo, de separar el trigo y la cizaña. ¿Quién está de parte del Señor y quién está de parte del movimiento falso? Eso es lo que menciona el mensaje. Dice, si alguno adora a la bestia y recibe su marca, recibirá el castigo que va a recibir la bestia. Yo digo, ¿quién se va a perder aquí? Es ahí donde el mensaje de la palabra de Dios recobra importancia, y a mí apela a mi corazón y me dice, Ariel, ponte de parte de la verdad, de las enseñanzas de Jesús. Ponte de parte de la dirección del Espíritu de Dios. Ponte de parte en que su vida mejore. Ande de día, no de noche. No conforme a Babilonia, porque como Babilonia permite todo y todo está bien. ¿Sí? No. El apóstol Pablo dice que debemos vivir como de día, no en glotonerías, no en la vagabundería, no en el engaño, no en la mentira, no en las orgías, no en las maldades que aplaude Babilonia. Uy, pastor, usted está hablando muy... No, es la palabra de Dios. Y estamos... tengo una responsabilidad de presentarla con el respeto de la audiencia. No tenemos... O sea, no hay nada contra ninguna persona. Lo que se está denunciando son movimientos, son organizaciones, que el dragón las empuja para que haya la gran... Se convierta la gran... O sea, llega el momento de la gran crisis final. Entonces, se hará un decreto de muerte para hacer matar al que no le da. Y entonces, ¿qué pasará? Mire, ustedes van a seguir estudiando este libro y yo les voy a dar
un ápice o sea, unas breves punzadas de lo que dice allí. Mientras eso ocurre, pues los movimientos que se están sucediendo en las diferentes áreas de nuestro planeta Tierra, terremotos, inundaciones, que por allí se cayó la montaña y arrasó con un pueblo, que el volcán explotó, que allí sencillamente es que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra porque cada vez la maldad de este mundo está llegando al colapso. Las naciones coligadas con el gran movimiento religioso arriba, entonces aplaudirán la maldad, se colocará todo contra Dios y entonces habrá un agite, una conmoción, y ellos analizarán y dicen, pero bueno, ¿por qué siguen sucediendo cosas tan terribles y caos y no llega la tierra a armonizarse? Porque si es que todos estamos al son de la bocina, el tamborín y el tamboril, como en los tiempos de Daniel, que el que no se adorara a la estatua que estaba allí frente a toda la comunidad en tiempos del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, el que no se postrara era digno de muerte. Así ocurrirá, pero seguirán las catástrofes y dirán, ¿y por qué no ocurre? ¿Por qué no colapsan las cosas? ¿Por qué sigue la tierra en caos? Y todos analizarán y dirán, es que hay un pueblo. Hay un pueblo remanente allá en Chile, allá en Colombia, allá en los Estados Unidos, allá, y ellos son guardadores disque del sábado, disque se consagran al tal Jesús, y que ellos viven en armonía, ellos no pelean con nadie, ellos se parecen a Jesús, no andan así tatuados, no andan así borrachos, ebrios, son personas bien, viven bien porque respetan al Señor, pero es por causa de ese grupo que las calamidades siguen en este planeta. Así que persigámoslos y acabémoslo. Y por eso llegará el decreto de muerte. Así está escrito. Lo van a estudiar en este libro que ustedes están empezando a estudiar. ¿Sabe qué pasará? Finalmente, familia, yo les invito para que analicen lo que está escrito en Apocalipsis 17 del 1 al 5. Allí se da otro título a la gran bestia, que es la gran ramera. Ahí en ese capítulo 17 del 1 al 5 dice que con ella han fornicado todos los reyes de la tierra. Es decir, ella abandonó el camino verdadero y se lanzó contra el Señor y contra el verdadero día de reposo, como lo estipula el Señor, que lo escribió con su propio dedo en tablas de piedra. El Shabbat, el sábado, el Sabaktún, o el Sabatón en griego, Sabaktún en latín, etcétera. La Biblia dice en Apocalipsis 17 que la gran ramera tiene hijas. Quiere decir que hay iglesias por debajo de la gran iglesia que comulgan con las mismas doctrinas, guardan el mismo día de domingo, tienen la misma creencia en la inmortalidad del alma, en la creencia del infierno y otras doctrinas muy comunes. Y dice por eso que tiene hijas esa ramera. Entonces, la gran crisis final se va a establecer en que la bestia, el poder religioso católico, más el poder político, civil, sumado a los Estados Unidos, más las naciones aliadas, más las otras iglesias, habrá un complot contra el pueblo del Señor, contra el pueblo del Señor. Por eso el último mensaje es a que las personas se identifiquen con el Dios verdadero. Si yo recibo la marca de la bestia y adoro a la bestia y le rindo tributo, dice, me voy a perder. Es el primer párrafo que empezamos a leer. Pero si yo adoro al Señor en el verdadero día de reposo, porque para conocer un billete falso hay que conocer el verdadero, y Dios dejó el verdadero día, que es el día de reposo, el sábado, según lo estipula la Biblia en todos los escritos. Usted puede leer, léase Génesis 2, 1 al 3. Léase la palabra de Dios en Éxodo 20, del 8 al 11. Léase Isaías 52 y 56, 12, Isaías 58, 13. Léase Isaías 63, 23, 66, 22 y 23. Léase Mateo 12, 12, Marcos 2, 27. Léase lo que dice la Sagrada Escritura con relación al verdadero día de reposo. Lucas 4, 16, Hechos 18, 4. Todos esos textos apuntan de que realmente hay un día para adorar al Señor. Así que la gran crisis final demandará una controversia mundial. ¿En qué barco usted se quiere subir? Por eso el último mensaje que da la Biblia a la raza humana, el mensaje
del cuarto ángel. Hay un cuarto ángel, dice el versículo 18, capítulo 18. Léanlo y vamos llegando al final. Después de esto vi otro ángel, Apocalipsis 18, que descendió del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con la gloria. Porque un pueblo que se consagró tanto al Señor, que se consagró tanto a Jehová, que refleja la gloria del Señor, y por estar con el carácter de Jesús, por apartarse de iniquidad, apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Jehová. Dice, estoy aprendiendo unos versículos, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar, el cual tendrá misericordia de ti, al Jehová el Señor nuestro, el cual tendrá compasión de nosotros. Si ese pueblo que se dejó limpiar, lavar, alumbrará la tierra con la gloria, y Jesús vendrá a rescatar a un pueblo que se pareció a él, reflejó a él. Por eso quiero leer el último párrafo. Lean conmigo el último párrafo. Está allí donde el capítulo dice, manteniendo los eventos futuros en su debida perspectiva. Dice así, no estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro, pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar, orar, porque el gran día del Señor está cercano. Debemos orar, debemos buscar a Dios, debemos humillarnos y dejar que la gracia de Jesús fluya y que su gracia nos lleve al gozo de la obediencia, a adorar al Señor en el día verdadero y no en el día falso que la mayoría tiene. Así que llegará el momento, familia, llegará el momento. Yo pregunto, Olguita, ¿cómo vamos? ¿Terminamos? Bueno, familia. Hola, tengo acá problemas con el Bueno, audio. ¿Ahí pero me escuchan? escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sí, Ok, sí, señor. yo quiero terminar, familia. ¿En qué desatará la última gran crisis? Entonces, los poderes coligados van a perseguir a un remanente, pero Jesús vendrá, rescatará a ese remanente, vendimia la uva, él meterá la hoz, dice el Apocalipsis, va a rescatar a un pueblo que obedeció su palabra, que siguió las enseñanzas de Jesús y no del movimiento falso, mentiroso dirigido por Satanás. Dios va a rescatar a un pueblo y Dios le va a dar su merecido a ese pueblo que engañó, a ese movimiento que engañó. Mira, lean conmigo y con esto vamos a cerrar. Esta palabra a mí me gusta, yo les dije que era 100% bíblico, hemos leído la Biblia y vamos a terminar leyéndola. Apocalipsis 19, versículo 11. Vi entonces el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, porque Jesús es el que vence al enemigo, y al vencerlo, el enemigo salpica sangre, y por eso tiene su ropa teñida en sangre. Hay varias interpretaciones ahí al respecto. Jesús también fue el que murió por nosotros, y su nombre es la palabra de Dios o el verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es? Es Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de ellas: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Lean la Biblia, para que comáis carnes de reyes, capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos libres, esclavos pequeños y grandes. ¿Y qué vio? Vi la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y a su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, las hijas de la ramera, que había hecho delante de ella señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos de un lago fuego de azufre, y los demás muertos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Crisis final, en conclusión, amados hermanos, de este grupo de estudio de oración, se va a demandar entre un pueblo que se pone de parte de Dios, de su palabra y sus mandamientos, y entre un pueblo, un movimiento religioso que se va a ir contra el Señor, es blasfemo, porque enseña mentira, enseña el día falso, que está coligado con los poderes de este mundo, que aprobaron las leyes que iban en contra de la palabra del Señor y aprobaron todo lo perverso, lo malo, y dieron like a lo perverso. Que irá contra todos los movimientos que no aceptaron la palabra de Dios como es. Y entonces la gran crisis final demandará un premio para el pueblo que veló, para el pueblo que oró, para el pueblo que entendió los tiempos y se apartó de iniquidad, vivió de día, no como de noche, para el pueblo que se revistió de nuestro Señor Jesucristo. Habrá una gran diferencia. ¿Cuándo será ese día? Pronto, hermanos. La venida de Jesús es inminente. Por eso hay que consagrarnos, servirle al Señor de todo corazón, entregarle todos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos para que la obra de Dios avance. Jesús viene, Maranata, y Él dará el merecido. El plan de Dios se consumará. Por eso hay que seguir estudiando este precioso libro llamado Los eventos de los últimos días. Pregunto, ¿habrá algún adorador esta noche que quiera decirle: Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero estar de parte de la verdad, dame la claridad, dame el discernimiento, dame la capacidad para apartarme de iniquidad, para apartarme de la idolatría, para apartarme de los movimientos, de las situaciones que me alejan de ti? Yo quiero salir de Babilonia, porque Babilonia me tiene atrapado, Babilonia me tiene confundido. ¿Habrá algún adorador que quiere decirle eso al Señor esta noche al Señor? Yo quiero ser parte de los hijos que recibirán el galardón. Bueno, amén por las decisiones esta noche. Así que yo quisiera terminar con una oración para consagrarnos a Dios. Buen Señor y Padre, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. El Señor Jesús dejó enseñanzas claras frente al reino de Dios. El Señor Jesús indicó señales contundentes, profecías. Y Señor, al estudiar esta noche entendemos que el último libro de la Biblia sí trae mensaje. Hay conflicto, hay guerra, la tierra se mueve, las economías tiemblan, hay hambruna, los ricos se vuelven más poderosos, hay desigualdad social. Las leyes de los gobiernos del mundo aprueban lo malo, desechan la palabra. Los gobiernos de este mundo se alían al movimiento falso, a la gran religión falsa. Es verdad que Jesús está calificando un pueblo para su reino. Y nosotros en esta noche queremos decirte, Señor, ayúdanos a salir de Babilonia. Si hay alguna persona que está enredada en el pecado, en la maldad, si hay alguna persona que hasta ahora está entendiendo estos mensajes y hay confusión en su cabeza, que tu Espíritu ministre esta noche y nos permita colocarnos de parte de lo verdadero, de parte de lo que honra a Jehová. No nos permita ser engañados, ayúdanos a estar arraigados en una así, dice Jehová. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Enséñanos, Señor, tu camino para andar por él. Haz resplandecer su rostro sobre nosotros, Señor, y seremos salvos. Danos la unción de tu Espíritu. Permita que nuestras vidas sean transformadas cada día y que nuestras familias, en el lugar donde vivimos, en la iglesia, ya la tierra comience a alumbrar con la gloria de Jehová, porque tenemos corazones rebosantes del amor de Dios. Vidas transformadas, vidas revestidas de Jesucristo, no del pecado, no de Babilonia, no de la confusión, no de la mentira, sino del Señor Jesucristo. Esa es nuestra oración en esta hora, Señor, y te alabamos por esta palabra. Por el poder que hay en Jesús lo decimos todo. Amén.